Pregunta primero, ¿qué relación tendrá el último con la música? El, el último es representado en muchos aspectos por David. David cantaba, hizo la mayoría de los salmos. Eh, y otro montón de salmos que no están en la escritura, tristemente. Eh, entonces, vemos que esa es una de las características principales de David. Algo que también mucha gente no toma en cuenta. Eh, por un lado es que, bueno, los salmos se, se cantan de 9 formas diferentes. O sea, hay 9 formas o 9 tipos de salmos. Que vendría siendo, en cierta manera, como hoy en día se les llama géneros musicales. Y cada uno de esos tipos de los salmos son dando a entender algo específico o un tipo de alabanza específica, o ¿verdad? No necesariamente siempre era, eh, ¿cómo lo puedo poner? Alabanza como hoy en día la gente lo interpreta o lo ve, sino que en muchos casos era profecía, en muchos casos era una oración, una petición, en otros casos era guerra espiritual. Recordemos que David es el guerrero de Yahweh. Entonces hay que entender que era un guerrero y cantaba, y muchas veces cantaba, por no decir todas, antes de ir a guerra, para así haber ganado primero la guerra espiritual y después terminar con la física, sabiendo que era Yahweh el que le daba el triunfo. Entonces, el Todopoderoso habla en las profecías con respecto a la importancia de la música, no solo para alabanza, sino también para guerra espiritual. Y de hecho, parte de esa es una de las razones por las que los judíos dicen con respecto a el rey Ezequías que él pudo haber cumplido el rol de Mesías, según a como ellos tienen la imagen del Mesías, pero que la única razón por la que él no terminó siendo el Mesías es porque no cantó. Entonces vemos que entre la lista de requerimientos que tienen, según ellos, para creer que alguien es el Mesías, estaba ese factor. Como sabemos, Yahushua el Mesías, Yahweh el primero, vino y lo rechazaron de fijo, entre otras cosas, por tener una lista que no era necesariamente la que Yahweh les dio, ¿verdad? Sino solo mandamientos de hombres, interpretaciones erradas y demás. Pero también no es como que veamos a Yahushua que se mencione que cantaba, aunque vemos que sí tuvo que cantar los salmos en Pesaj, y digo tuvo en el sentido de que estuvo con los discípulos, y en la fiesta de Pesaj era costumbre, o no sé cómo ponerlo, porque en sí lo seguimos haciendo. Digamos, en Pesaj leemos esos mismos salmos, simplemente no los cantamos, porque en lo que respecta, por mi lado, no sé cuál era la melodía con la que los cantaba el pueblo verdadero, ¿verdad? O el mismo David. Y de fijo eran en hebreo original, y por ende, por esas razones, prefiero nada más leerlos y sacar de ahí la revelación que hay. Pero en el tiempo de Yahushua lo cantó con sus discípulos. Sin embargo, no es algo que se resalte en las buenas nuevas, o en lo conocido como los evangelios. Por ende, vemos que esa parte de las profecías se refiere principalmente al fin de los tiempos, por ende con el último, que es representado por David, que es un guerrero, porque Yahweh dice que vendría como un gibor, como un valiente o como un guerrero. Entonces, en ese aspecto, por ejemplo, está Jeremías, el libro de Jeremías 25:30, dice, tú pues, y recordemos que Yirmiyahu, Jeremías, representa al último. Tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras, les dirás, Yahweh ruge desde lo alto y desde su morada apartada da su voz. Recuerden que Yahushua es la palabra, el último es la voz. Ruge fuertemente contra su redil. Yahushua es el cordero, el último es el león. Ruge fuertemente contra su redil. Yahushua vino a defender al redil para morir por los pecados. El último viene a luchar contra los falsos pastores y contra los rebeldes del redil, las ovejas, más bien los lobos vestidos de ovejas. Entonces,
desde su morada apartada da su voz, ruge fuertemente contra su redil. Yahushua, repito, vino a traer misericordia, el último a traer juicio. Por eso es que lo van a rechazar, porque lo van a ver como malo. Dice, canción de lagareros canta, porque es el que pisa el lagar de la ira, de Apocalipsis 19, como también vemos en Isaías 63, cuando viene vestido de rojo, es porque pisa el lagar de la ira, porque trae el día de la venganza en su corazón, en contraste con Yahushua, que trajo, repito, el perdón. El último trae la venganza. Entonces, canción de lagareros porque pisa el lagar de la ira, donde van a morir los muchos. Entonces también se refiere a un tipo de música o canción que no es la que la gente espera, como, repito, lo que dirían alabanza, o una melodía así muy romántica como muchos esperan, o algo así, sino algo de guerra, algo de sufrimiento también, como lo que será el lagar. Obviamente también en lo que respecta cuando pisaban las uvas, también había alegría, ¿verdad?, en el que estaba pisando las uvas, por lo que venía. En el caso de nosotros, por las profecías que se tienen que cumplir. Pero el hecho de que dice, canción de lagareros canta contra todos los moradores de la tierra, muestra que viene cantando en contra de los moradores de la tierra. Entonces son canciones que de lo más seguro a mucha gente no le van a gustar, las van a rechazar por la letra, por lo fuerte, porque se sienten confrontados. Entonces es muy particular lo poderoso, ¿verdad?, de estos versos. Dice, canción de lagareros canta contra todos los moradores de la tierra, llega el estruendo hasta el fin de la tierra. Yahushua vino del principio de la tierra, porque el principio es en el oriente, el fin en el occidente, según todo, pero principalmente lo que vemos en la escritura. Llega el estruendo hasta el fin de la tierra, ¿verdad? Como el sol empieza en el oriente, termina en el occidente. Porque Yahweh está en pleito contra las naciones. Yahushua vino a Israel, pero el último viene no solo por Israel, sino también para hablar a las naciones. Él es el juez de todo mortal y entregará a los impíos a la espada, dice Yahweh. Vamos a ver si encuentro un verso rápidamente. Se me escapa la palabra que aquí está, bendito Yahweh. Isaías 30:32. Dice, cada golpe de la vara justiciera que descargue Yahweh sobre él será con panderos y con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. Como en otras partes dice que no lo va a hacer con armas, con fuego, en el sentido de armas de fuego, ¿verdad? No lo va a hacer con guerra como el mundo hace guerra, no lo va a hacer con fuerza humana, con nada de lo que el hombre pueda ver como, o lo que piensa como poderoso, fuerte para destruir, sino que lo va a hacer con el espíritu de su boca. Aquí vemos que cada golpe que le dé va a ser con instrumentos musicales. Curiosamente, como vimos ahora, que ahora se conecta, en Ezequiel 28, Heilel tenía instrumentos musicales en su cuerpo y se ha encargado de usar la música para influenciar negativamente a la humanidad. Entonces Yahweh ahora utiliza la música para vencer a Hasatán y a los suyos.